Un vídeo más de diseño holístico en donde hoy vamos a tratar un tema súper interesante que es la astrocartografía. Como sabéis, en diseño holístico utilizamos la astrología en la creación y diseño de marcas porque me parece una herramienta súper interesante, no para controlar, sino para extraer una información como súper rica de tu marca, ¿no? Si, por ejemplo, en tu carta natal tienes más tierra y agua, ¿te puede complementar tu marca si esta es más fuego y aire? Me parece una herramienta que desde que la llevo usando no me ha traído nada más que riqueza al proceso creativo y también a las personas con las que trabajo, pues le trae una información súper práctica y súper útil para su marca. Pero hoy tenemos a una invitada súper especial que es Ana Frejomil, astróloga especializada en este tema maravilloso que es la astrocartografía. Y hoy la he invitado porque quiero que precisamente nos hable un poquito más de esto. Así que, Ana, bienvenida a tu espacio de diseño holístico y muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Muchísimas gracias a ti, Inés. Encantada, me encanta tu trabajo, admiro tu visión, que yo creo que eso es visionario. Lo que estás haciendo me parece muy sutil, muy bonito. Ay, muchas gracias, Ana. Muchas gracias. Tú también me parece súper interesante lo que haces y de hecho la primera pregunta que te quería hacer es ¿qué es lo que haces? Preséntate un poquito para que la gente te conozca un poco más y sepa de la gran sabiduría que hay en ti. Muchas gracias. Bueno, pues lo primero tendría que decir, para hacer honor a mis ancestras, que soy hija de astróloga y que es algo que llevamos como en nuestro linaje femenino, toda esta anhelo, ¿no?, de mirar a las estrellas y conocer esa sabiduría antigua y aplicarla a nuestro día a día de una forma muy consciente. Empecé con lo que es la astrología tradicional, que ahí he aprendido evidentemente de la sabiduría de mi madre, y después pues me he ido especializando en este caso en astrocartografía, que es la astrología de localización que se llama también, ¿no? Y me ha abierto otra puerta o otra ventana, podríamos decir, ¿no? Porque la astrología pues tiene muchas disciplinas, muchas variantes, pero esta especialmente me encanta porque tiene que ver con hacer viajes con conciencia y conocer tu carta natal, cómo se plasma en el mapa mundi y entender que hay zonas geográficas por donde pasan unas líneas planetarias que te pueden beneficiar o no tanto, en función de tus objetivos. Y siempre partimos de unos objetivos de la persona. O sea, eso es lo primero, ¿no? ¿Para qué hacemos la consulta? Puede ser para viajar de placer, puede ser para negocios, puede ser para presentar un libro, buscar un buen lugar para obtener más relaciones o más contactos, ¿no? Quiere decirte que hay una gran variedad de posibilidades a la hora de mirar tu mapa astrocartográfico. Esto es la punta del iceberg, voy poco a poco. Sí, yo tengo aquí la chuleta con todas las preguntas anotadas porque cuando yo conocí a Ana me pareció súper interesante esto, ¿no? Cómo tú puedes viajar a un lugar por donde te pasa una línea clave para una cosa, pero a lo mejor puedes hacer el lanzamiento de tu libro en a lo mejor un lugar específico. Bueno, ahora vamos a ir profundizando en estos temas. De hecho, una de las preguntas que tenía aquí apuntada es ¿de qué forma influye el lugar en el que vivimos en nuestra carta natal y en nuestro propósito de vida? O sea, porque de repente aparecemos en un lugar y es como, ¿yo qué pinto aquí? ¿Esto es casual? ¿No es casual? ¿He seguido mi alma? ¿Quién me ha guiado? ¿Cómo afecta? Pues mira, me parece muy interesante esta pregunta y más viniendo por experiencia propia, que yo he vivido en 14 lugares diferentes, me he movido, soy muy nómada, con lo cual he podido realmente experimentar en primera persona, ¿no?, lo que representa también estar en un lugar o estar en otro, en una línea planetaria o en otra, ¿no? No solo evidentemente los lugares que también nos aportan, las culturas, allá donde vas, evidentemente, ¿no?
Pero, por ejemplo, pues es interesante porque cada lugar te trae un tipo de experiencias o despierta algo en ti. A veces es como que, a veces hay aspectos en nuestra carta natal que están un poco como dormidos. La persona a lo mejor no los ha desarrollado o no ha entrado mucho en contacto, ¿vale? Yo siempre soy partidaria de ver las potencialidades y esas líneas rojas a las que mucha gente tema, que son las cuadraturas o las oposiciones, porque he de decir que nunca hay una carta perfecta, siempre me gusta decir que son oportunidades o retos, ¿sí? Con lo cual, no hay nunca ni un lugar perfecto ni un lugar maléfico. Eso lo quiero dejar claro de entrada, ¿vale? Lo que sí que hay son lugares que quizás a veces nos retan. Pues, por ejemplo, a gestionar mejor nuestras emociones, a saber escoger a lo mejor un buen colaborador, porque a lo mejor te hace trabajar las relaciones, por ejemplo, depende en qué línea estés, ¿no? Entonces, yo creo que aquí lo interesante, primero, es saber captar muy bien qué necesita el cliente, qué quiere potenciar, qué quiere evitar, ¿sí? Y buscar de forma lo más coherente posible en los tránsitos también que está pasando en ese momento esa persona, porque hay que tener en cuenta que aparte de tu carta natal tenemos los tránsitos y a veces hay cosas que también nos dan como un enfoque un poco más interesante en algunos aspectos. Y en base a eso, buscar. Entonces, yo he tenido muchas peticiones, curiosamente, de personas que buscan un buen lugar para vivir, ¿sí? He de decir que es diferente si me lo pide una persona que vive sola a una persona que está en pareja, porque entonces se tiene que ver ahí los dos mapas astrocartográficos. Bueno, y si Ya más los lleva, complicado para ver que realmente, pues al menos sean buenos para los dos o que para uno sea un poco más neutro y para el otro sea beneficioso, ¿vale? Pero dicho esto, lo interesante es a veces también cómo de forma intuitiva las personas escogemos lugares para vivir donde nos sentimos atraídos sin saber por qué y coincide muchas veces con líneas beneficiosas de la persona. Eso también es interesante. Yo creo que internamente, y esto siempre lo explico, tenemos una brújula interna. La podemos escuchar más o menos, pero cuando explico la carta natal y explico tu mapa astrocartográfico, la gente tiende a decir, ahora entiendo el por qué. ¿Por qué me vine aquí? ¿O por qué estuve tanto tiempo? O al revés, ¿por qué me vine aquí y no me funcionaron las cosas y tuve que cambiarme rápidamente? Eso es interesante también porque ahí la persona ve que realmente pues no es por información que me haya dado previamente, porque yo eso sí que siempre digo, no me deis nada de información, simplemente hazme las preguntas te las haré yo en todo caso, pero la persona entonces entiende, ¿no? Vale, me concuerda, me concuerda. A mí eso es lo que me gustó de cuando tuvimos la sesión de mi astrocartografía, que para mí fue como una confirmación de intuiciones. Aquí está. Y me encantó la sesión porque era como, joder, yo no puedo tener el conocimiento, ni yo ni muchas de las emprendedoras y empresarias que nos estarán viendo, es como no podemos tener el conocimiento financiero, de astrocartografía, de todos los temas que hay en el mundo, ¿no? Y que afectan a nuestro negocio, pero nuestra intuición es una guía poderosa que luego con herramientas y con servicios como el tuyo es como que podemos reafirmar esa información. Y para mí, pues el hecho de que viva en Málaga fue la reafirmación de, claro, por eso estoy aquí. Es que es muy bonito, Inés, porque además hay dos formas de verlo. Una es desde la astrología local, que es desde donde el lugar de tú naciste se despliegan todas las líneas planetarias y ahí es donde tú ves pues qué línea te cae, donde tú estás pensando de ir a vivir. Y luego es la astrología de la relocalización, que se hace una carta relocalizada como punto, ¿sabes? El puntito rojo, pues sería como poner el puntito rojo allí donde tú tienes pensado ir y levantar la carta allí y ver qué ocurre. Entonces, yo siempre digo, ten en cuenta que en realidad tú eres tu carta natal. Tú eres las energías con las que has venido a desplegar tus talentos, a aprender. Has escogido ese momento como alma. Entonces, no podrás evitar ciertas cosas porque a eso has venido. Y lo interesante, yo creo que la información que nos da la astrología es sacar el mayor partido.
Para mí es una ventaja, estratégicamente, profesionalmente y personalmente es una ventaja conocer esa información. De ahí que antiguamente los grandes reyes y reinas Claro, tenían a sus propios astrólogos y astrólogas de cabecera y se totalmente. tomaban decisiones en la guerra, en política, en función de esta información que, claro, era una información privilegiada a la que solamente tenía acceso la élite. Hoy en día, afortunadamente, tenemos acceso a esta información el Sí, pueblo llano, pero totalmente. hace ya muchos años que grandes empresas de retail de Europa tienen en sus equipos a astrólogas y astrólogas para predicciones de tendencias de las siguientes temporadas. Alucinante, O maravilloso. sea que sí, es una herramienta que todas las personas que nos dedicamos a crear marcas con un enfoque holístico y consciente deberíamos de tener en cuenta sin lugar a dudas. Sí. Sí, sí. Y quiero añadir que no solo son las líneas planetarias. Yo en este caso tengo también en cuenta, por ejemplo, Quirón, planeta Quirón también, sí, pero Mm, también algunos arquetipos como por ejemplo Vesta, que son asteroides, ¿vale? También lo tengo mucho en cuenta por el significado. Vesta es protectora, es la guardiana del hogar, es la llama eterna, la llama interna también, que te conecta con sentirte en un lugar que puede ser tu hogar, que te puedes sentir como tu hogar. Entonces, mm, hay cosas que yo tengo en cuenta. Y otra, por ejemplo, también serían los nodos lunares, nodo norte y nodo sur. Como bien sabes, pues para mí nodo norte es el punto evolutivo del alma, es donde tú, si vas hacia esa zona incómoda, donde puedes también evolucionar más, es como sacar el máximo de potencial. mm. Y yo sin saberlo, porque claro, esto cuando tú empiezas a buscar tu propio mapa vas descubriendo, ¿no? Por todos los sitios donde has vivido empiezas a buscar o dónde lo has trabajado, por ejemplo, ¿no? O dónde has conocido a alguien muy importante en tu vida, etcétera. Yo ahora, por ejemplo, actualmente estoy viviendo en mi línea norte, del nodo norte, sin saberlo, o sea, es muy fuerte, ¿no? Y es interesante ver cómo desde aquí se despliegan muchas posibilidades. Yo me siento como si me estuviera exprimiendo al máximo. Mm, Qué interesante. Yo recuerdo que durante nuestra lectura de mi carta, de mi astrocartografía, yo te dije algo así como, quiero un lugar para vivir que potencie mi negocio, pero que por supuesto también potencie mi vida personal, exacto, amor, salud. Y al final tú me decías, si es que el lugar en el que tú estás bien, tu negocio también va a estar bien. En el lugar en donde tú eres como próspera, pues todo va a ser próspero. Y eso me gustó mucho, ¿no? Que también analizando la carta natal de cada persona, pues tú tienes en cuenta determinadas cosas, como por ejemplo en mi caso que soy ascendente cáncer, pues obviamente me decías, claro, es que para ti vivir cerca de la línea de la luna es importante. claro, Mm, exacto, exacto. Y luego no olvidemos que para leer estos mapas astrocartográficos siempre tengo en cuenta la carta natal de la persona y los aspectos que hacen entre sí los planetas. mm, Es decir, uno puede tener la luna en exaltación, por ejemplo, como la tengo yo en Tauro, que es el mejor lugar, o la puede tener en un lugar pues, que puede ser en exilio o en caída, ¿no? Como todos los planetas. Entonces, eso influye en cómo tú vas a tener la experiencia de esa línea de la luna. Y lo que ujú. podemos hacer, buscar, es aquí otro apoyo. Vengo a poner otra capa de explicación al mapa astrocartográfico, que son los parans. Las líneas de los parans son unas líneas horizontales donde se combinan planetas, líneas, son, bueno, símbolos, vamos a decir, ¿sí? Entonces, eso, digamos como que es otro matiz. No es tan potente como una línea planetaria, pero sí que es como otra capa de lectura que puede dar como ese matiz a esa línea. Entonces, eso también es interesante de ver, ¿sí? Mm. Sí, porque yo recuerdo que cuando hiciste la lectura de mi carta decías, claro, la línea de Saturno te pasa por Madrid, pero cuando pasa por Málaga hay un para y entonces ahí eso Es ya tiene otro carácter diferente. correcto. Entonces, vamos, que tú te pones a ver tu propia carta y no te enteras de nada.
Te la tiene que leer una profesional, como todo en esta vida. Entonces, Ana, ¿es posible elegir estratégicamente una ciudad para lanzar una marca o realizar una mudanza profesionalmente alineada con nuestros tránsitos? Sí. ¿O hay que dejarse llevar? A ver, yo creo en las dos cosas, me explico. Una es la intuición que decíamos, ¿no? Nuestra brújula interna. Entonces, claro, yo, por ejemplo, pienso en una persona, ¿no? Que me viene con esta casuística que tú comentas. Quiero lanzar, pues, un proyecto, un libro, lo que sea. No podemos mirar todos los planetas, hay todos los ciudades del mundo porque no acabaríamos nunca. Entonces, claro, ahí siempre digo, bueno, ¿en qué lugares estás pensando? ¿Qué lugares te atraen? Vamos a empezar por ahí, ¿no? Y Por la ahí, intuición. claro, claro. Vamos a empezar por ahí. ¿Dónde tú sientes o dónde te gustaría? Bueno, pues mira, me gustaría aquí o había pensado en tal sitio. Vale, vamos a ver. Y entonces ahí vamos a hacer la lectura y empezamos desde ese punto de referencia. Y nos vamos a dar cuenta si la persona está alineada o no con ese propósito. Yo prefiero empezar desde ahí, ¿sí? Porque digamos que es una manera en que la persona también se autoescuche, valide también lo que siente, aprenda a sentir y a seguir su intuición y que la herramienta de la astrocartografía sea un canal más para apoyar esas decisiones y esos propósitos, pero que al final el libre albedrío lo tiene la persona y que si al final desea no hacer caso y hacerlo en otro sitio, pues genial, o sea, va a aprender otra serie de cosas. Quiero decirte, Totalmente. no se tiene que tomar como una cosa que sea wow, ¿no? Sino que además no solo habrá un solo lugar donde esté bien, habrá muchos lugares que estén bien. Todo dependerá de a qué quieras sacar mayor partido. ¿Buscas un lugar donde se te potencien los contactos? Pues quizás vamos a mirar una línea de Mercurio donde te conecte con una nueva red de contactos, quizás, ¿no? Por ejemplo, si es para presentar, estamos hablando de libros, pues eso sería la escritura, que es Mercurio, todo lo que es lo verbal, la comunicación, ¿no? La publicidad. Vale, pues vamos a ver, ¿y por dónde te cae mejor? Y luego, ¿qué público te interesa captar? Porque claro, la línea de Mercurio te pasará por muchas ciudades y a lo mejor muchos países, pero resulta que a lo mejor tu público es latinoamericano. Bueno, pues vamos a ver qué zonas de LATAM te va mejor. ¿Me explico? Es ir conjugando tus intereses y lo mejor de tu mapa. Y en este caso, de hecho, yo al principio pensaba, claro, es que si quiero potenciar la comunicación de mi marca, me tengo que ir ahí a vivir, pero contigo descubrí que no, que a lo mejor puedo ir ahí a hacer la presentación de mi libro y luego volverme a mi casa. Es Ahí está. decir, que podemos incluso viajar a lugares en donde nos nutrimos de las energías disponibles de ese lugar y luego regresar a nuestro hogar. Y no solo eso, Inés, sino que también hay otra manera de conectar de forma remota con esos lugares y atraer la energía del lugar. Eso podríamos decir más que quizás se relaciona un poquito más con lo que es llamado, muy conocido, la ley de la atracción, pero yo simplemente me remito, digamos, como a conectar energéticamente con el lugar. Pues puede ayudar ponerte fotos del lugar, por ejemplo, verlas a menudo en el fondo de pantalla. Son tonterías, pero que trabajan a nivel del subconsciente, no son tan tonterías. ¿Me explico? Esto es lo que utiliza mucho la publicidad también, con lo cual estás activando en tu subconsciente como un link hacia ese lugar que te conecta energéticamente. Y de alguna forma ya estás potenciando el que te llegue, por ejemplo, más gente de ese lugar. Son truquillos, son ejercicios que además no hacen ningún daño y lo puedes probar. Yo siempre digo, mira, pruébalo, no pierdes nada. De hecho, esto está súper alineado con diseño holístico, porque en diseño holístico cada marca es un portal energético para saltar a otro nivel vibracional. Los colores, la música, el sabor que te puede despertar cuando ves esa marca,
todas esas dimensiones de la comunicación se diseñan con una finalidad, que es hacer un salto vibracional, es un portal energético que te lleva a otro lugar. Entonces, qué bonito, por ejemplo, hacer un mood board de inspiración con imágenes, qué música, qué sabores me transportan a ese lugar y hacer, por ejemplo, yo qué sé, una noche temática de México y me voy a hacer una cena mexicana, me voy a poner música de allí o si tengo algún vestido con algún tinte mexicano me lo voy a poner. Es como, es que es eso, diseño holístico. Así que para nada nos parece una tontería en ese espacio porque es la base la base de la metodología de diseño holístico y realmente funciona. Claro, la mente inconsciente tiene prácticamente el 99% de la información que plasmamos en el mundo. Lo consciente es casi el 1%. Entonces, qué importante, ¿no? Es mandarle información a esa mente subconsciente para trabajar nuestros sistemas de creencias y qué bonito, de hecho, hacerlo con estas visualizaciones que tú nos propones. Sí, yo la verdad es que trabajo mucho con visualizaciones, incluso a veces, una vez finalizado lo que es la carta natal, la explicación propia como de carta natal o el mapa astrocartográfico, a veces guío también a la persona en una meditación guiada, o sea, me dejo mucho inspirar. O hago frases sanadoras a nivel sistémico, en función de lo que haya salido en la consulta. Voy un poquito más allá, como para ayudar a la persona. A veces son creencias limitantes, las que yo he visto cartas, Inés, que dices, madre mía, pero si tienes un sol precioso, ideal para brillar, para darte a conocer, para dejar salir tu yo auténtico, y están como en esa timidez porque hay algo a nivel transgeneracional que está frenando a la persona. Entonces, voy un poquito más allá de lo que es aquí te va a ir bien y aquí no, sino es ¿por qué? Porque a lo mejor no te sientes cómodo estando en una línea genial para ti. Eso también es interesante de ver. Un trabajo un poquito más profundo, ¿no? Para quien quiera, yo estoy disponible. Escorpionano, más de ir ahí a la profundidad, a la injundia. Pero tú, ¿por qué no te sientes bien en este lugar si es maravilloso? Vamos a ver. Claro. Sí, exacto. Porque todo tiene un porqué. Yo siempre quiero ir al origen de las cosas, ¿no? Claro que sí. Yo soy igual, ¿eh? Yo tengo a Escorpio en la casa 5 con Urano y es como mi creatividad, no es una creatividad convencional, es como, pero tú, ¿por qué quieres crear estas camisetas? Pero vamos a ver tus ancestros. ¿Qué pasaba en tu familia cuando tú eras pequeño? ¿Qué relación, qué vínculo tenías con las camisetas? Muy bueno. Sí. Bueno, Ana, la pregunta del millón, que seguro que aquí todas las personas que nos están viendo están pensando, pero a ver, ¿yo en qué línea me tengo que fijar si quiero potenciar el magnetismo de mi marca para atraer a potenciales clientes? ¿Qué líneas son las claves para eso? Vale. De entrada, lo que te diré es que así a mi modo general, no me gusta mucho como decir, porque depende mucho, es un trabajo muy individualizado y muy personalizado dependiendo de cada mapa astrocartográfico de la persona, ¿de acuerdo? Pero sí que puedo decir a nivel de aspectos beneficiosos planetarios, por ejemplo, Júpiter. Júpiter es un planeta muy benefactor que habla de la expansión, no solo puede ser de prosperidad, sino de conciencia, de experiencias. Tiene una dimensión muy grande. Júpiter es un planeta muy bueno como para fijarnos, a ver dónde lo tenemos, por dónde nos pasa, qué activa en nosotros o qué retos nos supone, ¿sí? Por ahí podría ser uno, por ejemplo. Luego Plutón, que mucha gente le tiene miedo, pero yo considero que es un planeta muy, muy potente porque realmente te sitúa en una posición de trabajar tu propia autoridad, de ser a lo mejor un referente. Así como diferente es la línea del Sol, que el Sol es para ver, para que te vean, ¿no? Para brillar, pero no desde el ego, sino desde el yo auténtico, desde, mira, yo soy esto, he venido a ofrecer esto. Plutón tiene otro cariz, ¿no? Es como un poco más serio, un poco más potente y quizás también a veces atrevido para romper ciertos esquemas. Entonces, claro, yo eso lo tengo en cuenta dependiendo en
en la esencia de la persona. Hay personas que vienen a dar su trabajo o su don o su talento de una forma muy suave. Y hay personas que no, que son muy atrevidas, muy rompedoras. Entonces, claro, yo siempre tengo en cuenta a la persona, siempre su esencia, porque no tiene sentido hacer llevar a la persona a un lugar donde no le es natural. No hablo de la zona cómoda e incómoda, que eso es otra cosa. Ahí muchas veces a todos se nos plantean retos, pero yo hablo de la esencia, ¿sí? Entonces, siempre tengo en cuenta esto, Inés. Sí, totalmente. De hecho, esto está muy alineado con una cosa que siempre digo en diseño holístico y es que no te importa que te copien. Es que jamás, mira, pueden copiar cómo has creado la estructura de tu página web, incluso tus textos o tus imágenes o tu logotipo, o sea, pero es que no te pueden copiar la esencia. No te la pueden copiar, no te pueden copiar el por qué de forma genuina tú estás haciendo determinadas cosas. Y como no te lo pueden copiar, no pueden copiar los resultados, porque si no, pues todos tendríamos la fórmula mágica de la Coca-Cola, haríamos así y tendríamos la agenda llena de clientes. Pero la realidad es que no es así. Yo, de hecho, fíjate, cuando me fui a Bali la primera vez, yo no sabía que cerquita pasaba por ahí la línea de Plutón. Y ahora que estás diciendo esto, me estaba pensando, es verdad, es que yo cada vez que voy a Bali, Bali a mí me revuelve muchísimo. O sea, yo vengo luego aquí a España y estoy como ralentizada 2 meses tratando de procesar todo lo que me ha movido ese viaje. Claro. Pero a mí me salen muchísimos clientes, pero clientes que de repente me encuentran por Google de la nada, cosas como muy surreales. ¿Pero por qué? Pues porque he estado haciendo un trabajo con Plutón, con la línea de Plutón. Y fíjate que no pasa exactamente por Bali, pero debe de ser que su radio de acción... Bueno, porque hay un radio, exacto, hay un radio de acción. No significa que sea solo justo por donde pasa la línea, sino que hay un radio de acción de ciertos kilómetros, ¿no? A la redonda. Y entonces, en base a eso, pues también tenemos la influencia mayor o menor, ¿no? ¿De cuántos es más o menos ese radio de acción? Depende de cada uno. Sí, sí, No, sí. no te mojas en decirnos No, 5, porque, 10, ¿sabes 20, qué? 100. Tengo en cuenta muchas otras cosas en la Claro. carta. Entonces, si la persona se queda con lo matemático, mal, ¿sabes? Sí, totalmente. Sí, sí, sí. Bueno, pues aquí vienen preguntas que tengo anotadas de recomendaciones y tips. La primera que tengo es, ¿recomiendas a las marcas digitales, como por ejemplo la mía, tener en cuenta la ubicación geográfica si todo el trabajo que hacemos es online? Bien, interesante. Mira, he trabajado, por ejemplo, con nómadas digitales, con personas que viajan mucho y personas que no es que viajen, pero sí trabajan online y trabajan con gente de todo el mundo. Es importante en ambos casos buscar un lugar donde la persona se sienta bien trabajando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la línea de la luna es importante, o Vesta, porque tiene que ser un lugar donde tú te sientas bien, la luna es el público también, con lo cual tiene que ser un lugar donde tú tengas una buena proyección hacia tu público y te sientas bien, ¿vale? Tanto si estás viajando como si trabajas online. Pero sí es importante mirar que el lugar de donde tú estés, desde donde tú estés proyectando tu trabajo sea óptimo. Porque yo me he encontrado con personas que hacen un trabajo maravilloso y no les funciona y dicen, ¿por qué? Luego vemos el mapa astrocartográfico y entienden. Quizás están encima de una línea de Saturno que hace que las cosas vayan muy lentas, ¿vale? Entonces, no es malo, simplemente digo que es otra forma de aprender. Entonces, si tú quieres que las cosas vayan más rápidas, busca otro, sal de otro lugar. A veces hay personas que les cuesta mucho moverse de un lugar. Hay ciertas resistencias también. Bueno, pues es interesante ver también por qué, ¿no? Como decía.
Esto es súper curioso porque recuerdo hace años una clienta que vivía muy cerquita de donde yo vivo en la playa, y ella me decía, es que me he terminado mudando porque yo soy incapaz aquí de echar raíces, porque en el mar no se puede echar raíces, me desconcentro mucho, y yo decía, jo, a mí me pasa justo lo contrario, estoy Claro, aquí tan tranquila, he escrito mi libro, lo he publicado, he cambiado y evolucionado el modelo de negocio. Y claro, y cuando te conocí pensé, es que a lo mejor lo que le pasa a Bea era que tenía una línea por ahí que no era nada beneficiosa para su negocio, claro. porque efectivamente le costaba mucho enraizar, atraer clientes, centrarse. Es muy probable. Y también hay que tener en cuenta, como tú has bien dicho al principio, a veces hay cartas natales en la persona que tienen poco tierra o tienen poco elemento agua, tienen algún elemento está como un poco en carencia. Ujú. Entonces, eso lo podemos intentar como potenciar desde líneas planetarias que te conecten con tierra, si es el caso. Eso por ahí doy otra pista también. Por eso siempre digo que los astros inclinan, pero no obligan. Hay que siempre mirar de aprovechar cómo puedes sacar el mejor partido. Entonces, a veces al revés. Me he encontrado con personas que tienen el elemento aire muy potenciado. Ayer mismo me acuerdo con una chica, tenía un triganazo en su carta de 3 planetas de aire muy bonito. Pero ¿qué pasaba? Que tenía muchas ideas, era muy creativa a nivel mental y le costaba plasmarlo a nivel físico porque tenía poca tierra en la carta y luego tenía unos aspectos tensionales pues que le entraba como mucho, le generaba mucha duda. Le faltaba, tenía mucho impulso, mucha creatividad, pero luego le faltaba manifestarlo, ¿no? Entonces ahí siempre hay que ver, vale, pues de tu carta y qué puedes sacar de aprender. Vamos a buscar líneas planetarias que te conecten más con el elemento tierra. Por ejemplo, hay otra cosa que tengo en cuenta, Inés, vamos poniendo capas, ¿eh? Fíjate que yo voy poquito a poco para que la gente vea que realmente es un trabajo muy profundo que lleva mucho tiempo hacer este estudio. Tengo muy en cuenta también lo que son los signos de las ciudades o de los países. Es decir, ¡Guau, qué interesante es sí, esto! esto me encanta, me Que encanta. por cierto, España es Sagitario, ¿no? Sí, sí. La fiesta, la alegría. Por eso somos un país tan turístico, Y claro, es sabes que de como Sagitario también el Barça, que siempre, el Barça es Sagitario, qué claro, tú, fuerte. mira, para ver todo cuando nace, por ejemplo, un país, una ciudad, la fecha en que se constituye, ya si sabemos la hora ya, re bien, ¿no? Pero a veces no se sabe la hora, entonces se toma como las 12 de mediodía. Pero sabiendo la fecha en que se constituye un país, tú sabes la energía de ese país. Y es muy interesante que, bueno, yo aún no me sé todos, ¿eh? Quiero decirte que estoy haciendo ahí mi investigación personal para ver también el por qué ciertas personas se sienten atraídas o no. Entonces, en el ejemplo, en el caso de una persona que le falte tierra, la enviaría seguramente a un país que su signo sea tierra, para que le conecte con esa fuerza y le dé como esa base, esas raíces. Eso es otro Wow. input. Claro, entonces no es que haya líneas buenas o malas, sino que en función de la carta natal de la Ahí persona va a está, haber líneas que te potencien claro, más o menos. correcto. Por eso digo que siempre es un trabajo muy personalizado, que no se puede generalizar, Claro. que siempre me remito a la carta natal de la persona y en base a ahí podemos pues relocalizar. Yo si sé un país, por ejemplo, que es de signo de tierra y ahí ya le falta tierra en su carta natal, voy a relocalizar su carta natal ahí en ese país a ver qué le activa, Ujú. cómo se puede sentir, si le puede ir bien o no. O sea, es un trabajo bien laborioso. Y si, por ejemplo, una persona está en un lugar que no termina de sentirse bien, antes de plantear una mudanza, ¿hay algún tipo de ritual o de acción que se pueda hacer en ese lugar? Porque al final tú antes has dicho que no hay nada malo, o sea, que estés cerca de una línea de Plutón o de Saturno, de estas que son como, oh Dios mío, Claro, no es malo, sino que hay que extraer un aprendizaje, ¿no? claro. Si tú ahora mismo no te puedes plantear una mudanza y estás cerca de una de estas líneas que te ralentizan o que te complican un poco la vida, ¿qué les recomendarías? ¿Hay rituales?
un modelo de pensamiento diferente. ¿Qué hacer? Interesante. Mira, en estos casos muchas veces hago o propongo a la persona una sesión aparte, por ejemplo, de movimiento sistémico con los muñecos Playmobil, por ejemplo, para ver realmente qué ocurre con la lentitud o qué ocurre en ese momento actual. Es como para hacer otra lectura desde la parte sistémica para que la persona entienda a lo mejor por qué está ahí y por qué a lo mejor tiene que seguir estando ahí hasta que aprenda esa lección. Porque muchas veces yo quiero que se entienda que esta información privilegiada que tú sabes a través del mapa cartográfico no es para huir de aprendizajes o de situaciones, sino es para saber cómo enfrentarlas mejor, sacarle su partido, porque ¿sabes qué pasa? Que al final de lo que huimos nos lo vamos a encontrar en otra parte. Como he dicho, tu carta natal eres tú. La mochila la llevarás siempre contigo. Si tú estás triste aquí, estarás triste allá. Si tú tienes un duelo no elaborado, te vas a ir a otro país donde por mucho que esté la línea del sol, te sentirás a lo mejor con falta de apoyo o con falta de, ¿no? ¿Me explico? Es decir, la lección al final la vas a tener que aprender sí o sí. La historia es cómo quieres aprenderla. Exacto. Esto es como cuando trabajamos la herida de abandono o la herida de rechazo, que tú puedes romper un vínculo sentimental o relaciones con socios, con amistades, pero hasta que tú no trabajas internamente estas heridas, no van a aparecer en tu vida personas que no te estén espejando permanentemente esa herida, o van a aparecer, pero rápidamente vas a decir: puerta, porque esto ya no es para mí, yo ya aprendí la lección. Entonces es un poco lo mismo, ¿no? Es hacernos responsables de nuestros procesos internos y no querer huir a la otra punta del mundo, porque al final el duelo va a ir contigo, el rechazo va a ir contigo, la falta de clientes va a ir contigo. No hay lugares mágicos y en realidad la magia está dentro de nosotras. Me encanta, Inés, porque tú y yo estamos súper alineadas en cómo lo vemos, en cómo lo percibimos y realmente es así. Por ejemplo, Quirón, que tanta gente le tiene también como, ay, Quirón, la herida, mi talón de Aquiles. ¿Tú sabes lo que puedes llegar a aprender de Quirón? Es una barbaridad. O sea, si tú integras esa herida, la entiendes, la amas, es que ahí coges de nuevo un don, coges un talento. Totalmente. Yo, de hecho, algunas veces he hecho meditaciones conectando con mi herida, o sea, me han venido situaciones que me han despertado esa herida primigenia de Quirón y he hecho una serie de respiraciones con mucha conciencia, he observado mi dolor y me he dado cuenta de que podemos ser alquimistas de nuestro dolor. Claro. Y podemos utilizar esta energía para transformarnos internamente y eso genera un magnetismo y una inspiración en las personas que nos rodean increíble, increíble. Totalmente. Sí, Es que sí, sí. el que nosotros o nosotras seamos un faro en un momento para muchas personas, cada una desde nuestros talentos, no significa que nosotras no tengamos nuestras heridas, que nosotras no tengamos nuestra vulnerabilidad y no tengamos nuestros retos. Pero una cosa no quita la otra. Exacto. Exacto. Y de hecho, cuando estamos construyendo una marca personal, yo huyo mucho de estas marcas instagrameables en donde todo es perfecto y súper Mr. Wonderful, porque ya la gente no conecta con esa realidad impostada y con tanto filtro filosófico, ¿no? Porque saben que las personas, por muy exitosas que sean, también tienen sus heriditas y sus vulnerabilidades, y no va a demostrar en tu marca personal tus miserias, pero sí va a demostrar algo más de realismo, no solo el éxito y la gloria. Totalmente de acuerdo. Sí. La parte auténtica. Totalmente. Sí, Y sí. esto de lo que estamos hablando me lleva un poco a otra pregunta que te quería hacer, que era si tú conoces el caso de
alguna emprendedora o algún emprendedor que haya hecho un cambio teniendo en cuenta la astrocartografía y que hayas dicho, wow, pero ¿por qué? Porque tú has llegado en el momento en el que esa persona estaba preparada y lo ha hecho desde su propósito interno y no desde lo que estábamos hablando antes, ¿no? Desde huir. ¿Tú te has encontrado con algún caso así? Sí, mira, con 2 casos concretamente. Uno, una chica en Granada, que ya por su carta natal y revolución solar le miramos cómo iba a abrir el negocio, le busqué un buen día, que eso es la astrología lectiva, ¿no? Un buen día para que potencie ese tipo de negocio. Porque ¿Que era un local? ¿Era el negocio? Es un centro de pilates. Entonces, claro, ahí había que ver muy bien, por ejemplo, la luna, Neptuno, todo lo que tiene que ver también con el cuerpo, etcétera, ¿no? Bueno, vimos una serie de cosas, bien, buscamos un buen día y le dije, vas a tener tanto éxito que a lo mejor antes de un año te tienes que cambiar de local a uno más grande. Y así fue. Entonces, claro, la historia era, vamos a buscar un buen lugar para esa mudanza, porque es cierto que le ha ido muy bien, ¿no? Entonces, buscamos una línea donde ahora mismo le está yendo también muy bien. Se ha cambiado a un local más grande, tiene mucha gente y bueno, pues está muy contenta. Ese sería un caso, por ejemplo. Y otro caso es en el caso de Magda, que está en México. Magda junto con su marido tienen un proyecto precioso y sobre todo en ese caso no era tanto crear algo, porque ya estaban en creación, sino ella me preguntaba si eso que estaba creando allí iba a dar sus frutos porque ella no es de México, ella es colombiana. Y se sentía como, claro, el irse de su país, el estar allí, ¿qué sentido tenía? ¿Por qué habían escogido concretamente ese lugar en el desierto? Y cuando les hice la lectura de los dos a nivel astrocartográfico, muy interesante cómo esta pareja a nivel espiritual, de propósito de alma, tienen los mismos propósitos, se ven claramente en su carta natal y se refleja en el propósito de que estén ahora mismo allí en México. O sea, esto me pareció tan hermoso, Wow, ver como mira, una pelos pareja, de punta. sí, te lo juro, es de verdad, es que es una pareja encantadora, hace un trabajo maravilloso, consciente los dos, y cómo se han encontrado y cómo están creando algo juntos allí que va a ser espectacular. Entonces, a eso, cuando yo le hice la explicación, entendió muchas cosas y se quedó como también más tranquila, porque le confirmó, lo que decías tú, le confirmó muchas sensaciones que ella ya tenía, pero por otro lado le aportó tranquilidad de entender por qué la vida le había llevado a un lugar que no era su tierra y estaban allí desarrollando los dos juntos y además era favorable para los dos. O sea que eso ya es magnífico, magnífico. Quiero decirte que Sí, esto sirve tanto cuando tú quieres crear o algo o hacer un cambio, como cuando ya estás en proceso también, como para ver si has de redefinir algo o, bueno, si puedes cambiar algo, modificar, o está bien, ¿no? sí, pero me gusta el ejemplo de estos dos casos que has puesto porque creo que hablan precisamente de eso, de que en ambos casos ya estaban ambas preparadas para dar este salto y tú llegaste como esa ayuda y no fue como necesito hacer una lectura de mi astrocartografía para ¿qué hago? ¿Qué es lo siguiente? ¿Cómo huyo de este lugar incómodo en el que me encuentro para ir a otro lugar? Y qué Claro, bonito, ¿no? Cuando vamos haciendo un trabajo interno que van apareciendo personas que están tan fielmente alineadas con nuestro propósito como puede ser en este caso una pareja. Y cierto. entonces es como de forma intuitiva se elige un lugar como México y es como es favorable para ambos porque está el mismo propósito. Eso, Es, además, fue un regalo constatarlo y descubrirlo, ¿no? Porque realmente están haciendo un caso interesante que me pareció que esto aquí puede haber un filón que la gente ni lo sabe. Que esto es todas las personas que se dedican a organizar viajes, viajes espirituales, viajes de crecimiento personal o de iniciación o simplemente para la diversión o retiros espirituales. Tengo el caso de una chica que organiza viajes de grupo. Y ella me preguntó, mira, tengo un grupo concreto que queremos conseguir este tipo de experiencias y este tipo de, o sea, va a ir con este tipo de onda, este viaje.
Y estaba pensando en 3 lugares diferentes. Entonces yo le miré y le dije, mira, el lugar donde te va a propiciar más este tipo de experiencias que tú buscas para el grupo, pues va a ser aquí. Y sí, lo han hecho y me constató al regreso que fue tal cual salió. O sea, Wow. que por ahí también yo creo que si se aprovechara, es lindo porque como guía de viajes que estás guiando a un grupo que dependen de ti, en el que tú le has propuesto, mira, vamos a hacer un tipo de viaje X, tú imagínate si guías a una serie de personas para hacer un retiro en un lugar, a lo mejor con una línea de Marte. Es que va a ser complicado relajarte, porque Marte lo que pide es mucha acción, es estar muy activo, entonces va a ser un poco como agitado, es contradictorio con una línea quizás más neptuniana, que sería la que te invita más a la meditación, a la paz interna. Yo, por ejemplo, descubrí también viendo mi mapa que el viaje que yo hice de retiro espiritual a la India, al sur, me, me iba justo por la línea de Neptuno. Lo entendí todo. Y, ostras, por eso para mí fue tan importante. Para mí fue un antes y un después. Hay viajes que son así. Hay Total. viajes que sean, da igual, sea una semana, 15 días, un mes, no importa. El tema es lo que te trae energéticamente a ti ese lugar. Y a mí ese lugar me atrajo, o sea, me conectó con un cambio de paradigma, de mirada, de visión de la humanidad, de contacto con la naturaleza, con el ser auténtico. Yo allí fui además para visitar a un maestro espiritual. También tenía muy cerca la línea de Júpiter, que también nos habla de los guías espirituales, también son referentes. Entonces, por eso digo que es muy interesante verlo antes de hacerlo, porque te va a aportar mucha información y te asegura más el éxito de esa expedición, de ese viaje o de lo que sea que tú quieras hacer allí, ya sea a nivel individual, de pareja o de grupos, igual. Súper interesante. Te quiero preguntar ahora por las líneas de Neptuno y de Júpiter, pero antes de eso es que me ha venido otra pregunta que es, ¿por qué hay lugares que son como puntos estratégicos del despertar espiritual para muchas personas, independientemente de las cartas de esas personas? O sea, me viene, por ejemplo, Avalon, me Sí, viene, por ejemplo, Egipto. totalmente. O Bali, que también el centro de la isla, Ubud, es un lugar en donde, de hecho, yo cuando llegué me dijeron, tú eres una sanadora. Y dije, ¿ah, sí? ¿Por qué? Y me dijeron, porque a este lugar solo vienen sanadores. Así que, ¿tú cómo sanas a la gente? Y dije, ah, claro, yo hago un proceso de sanación con diseño holístico. Claro. ¿Por qué hay lugares en el mundo que tienen como este poder de atracción a nivel espiritual? ¿Es que ese propio lugar tiene fuerte Júpiter o Neptuno o qué les pasa a esos lugares desde un Ya, punto de vista de me astrocartografía? gusta mucho esta pregunta y te voy a decir que esto va más allá de lo que son las líneas, tiene otro significado. En nuestro planeta Tierra existen 7 lugares geográficos que coinciden con los 7 chakras, también planetarios. Entonces, por ejemplo, Avalon coincide con el chakra del corazón y nos conecta con la humanidad a un nivel que conmueve. Quien ha estado lo sabe. Yo he estado y para mí fue como volver a casa. O sea, yo Mm, toda esta zona estuve haciendo una caminata por la costa, por Cornwall. Bueno, fui a lugares muy estratégicos, la cueva de Merlín, Tintagel, etcétera. Y en Avalon te conecta con una parte de la humanidad que es muy antigua, con unas energías muy potentes de cuando existían dragones y muchas otras cosas que están en otra dimensión. Siguen existiendo, pero están en otra dimensión. Te conecta con Jesús de Arimatea, que estuvo allí también. Y te conecta con, mira, piel de gallina, cuando te lo cuento, porque me mm, conecta con cuando estuve allí. me emociona a Sí. mí también. Entonces, si nos vamos a Egipto, que también he estado, Egipto es muy potente también, porque nos conecta con esa parte también de origen de la humanidad. ¿Es Y entonces, también un por eso, chakra de la Tierra? claro, correcto, sí, ¿Cuál es? el de la comunicación, sí. ¿Quinto chakra es Egipto? Sí.
Y por ahí es donde nosotros podemos realmente también conectar a nivel y despertar mucho más este chakra. Entonces, cada lugar tiene uno. Por ejemplo, otro lugar es el monte Uluru, en Australia. Yo no he estado, pero me he conectado con él remotamente, digamos, y he captado una energía tan brutal, de tanta sacralidad. O sea, yo he sentido que allí hay unos guardianes que realmente protegen el lugar, que no puedes entrar sin permiso. Tú sabes que para los aborígenes australianos es un lugar sagrado y no puede entrar cualquiera. Entonces, yo siempre invito a que cuando tú visitas un lugar, y esto ya es un matiz personal, entres con permiso, o sea, pidiendo permiso, entres de forma, ¿me explico lo que quiero decir? Sí, sí, sí. Respetando ese lugar donde vas a entrar, sea un bosque, sea un templo, con respeto, eso no me salía la palabra, ¿no? Con respeto, porque antes que tú ahí han estado otros seres. ¿Quién lo ha levantado? ¿Quién lo ha hecho? ¿Qué se ha vivido allí? Todo eso tiene un componente energético muy potente. Entonces, cuando las personas visitan estos lugares, conozcan o no la historia, sepan o no, no se quedan igual. Hay algo que mueve dentro, aunque no sepas qué es. ¿Sí? Entonces, bueno, dependiendo de cómo vayas a estos lugares, puedes tener una experiencia u otra. Pero sí que es verdad que hay ciertos lugares pues, que probablemente pues esta explicación, ¿no? De respuesta. Sí, claro, tiene mucho sentido, ¿no? Que son lugares de poder porque cada uno corresponde a cada uno de los chakras de la Tierra. Por curiosidad, ¿cuál sería el segundo chakra de la Tierra? Mira, déjame pensar ahora. Si no recuerdo mal, el lago Titicaca se Mm, corresponde al chakra de la creación de especies. mm. Sí, sí, Qué poderosa es esta información porque sí, conectando con esto que hablábamos antes, ¿no? De conectarnos remotamente con estos lugares, si a lo sí, mejor yo quiero conectar con mi fuerza creadora, con mi creatividad, me puedo hacer un mood board de ese lugar, en una meditación, conectarme con ese lugar y totalmente, activar la energía que ese lugar tiene para nosotras. Sí. totalmente. Y ahora tengo dudas de si, por ejemplo, sé que el Monte Shasta es otro de los puntos en California. Ujú. Luego está también el Tíbet. Y ahora tengo duda de cuál es cuál, pero va por ahí. Ya lo puedo poner luego por escrito y te lo puedo pasar. Pero no, Estaría genial poner sí, luego en el te los voy a poner. artículo cuáles son los chakras de la Tierra, que por cierto dejaré por aquí abajo linkado el artículo completo que habla de branding astrológico y esta es una sección de este artículo enorme que estoy escribiendo, así que por Genial. aquí abajo os lo dejamos linkado. Sí, sí, guau, qué interesante. Yo como alma nómada que tengo, pues te puedes imaginar, Ana. Tengo que ganas de viajar, ¿verdad? A estos lugares ya y experimentar la energía de estos chakras o Sí. cómo te puede conectar o despertar, ¿verdad? Son lugares muy potentes, ¿eh? Mm. Yo no he estado en todos, es verdad, no he estado en todos, pero en los pocos que he estado y lo he experimentado físicamente, es que claro, el experimentarlo físicamente es importante para nosotros porque nos lo palpamos muy de cerca. Pero sí que es Claro, cierto que igualmente puedes hacer un viaje a otro nivel y conectar con el lugar, ¿no? Al final todo es energía. sí, totalmente. Y yo además tengo como muy presente la idea de cuando yo quería vivir en una casa frente al mar, que es donde vivo ahora, yo me conectaba con esta idea, me ponía antes de dormir un sonido de olas del mar y me quedaba dormida con un audio de 30 minutos de olas del mar y al final me conecté tanto, tanto, o sea, yo ya sentía que vivía en una casa frente al mar, que de repente un día estaba viviendo en una casa frente al mar. Claro, Entonces, sí, o sea, tenemos un poder de manifestación enorme si nos terminamos de creer que somos nuestras propias diosas y dioses creadoras de nuestra propia realidad. totalmente, Mm, totalmente. Sí, sí, coincido contigo. sí, sí. Pues tenía la pregunta que te iba a hacer antes, que nos hemos desviado un poco, pero es que era súper interesante esto de ¿Verdad? los chakras. Sí, sí, sí. Y es qué diferencia hay entre vivir en una línea de Venus y una de Júpiter
para alguien que está creando una marca espiritual, creativa, consciente, que bueno, pues suelen ser todas las marcas de las personas que llegan a mí en diseño holístico. Claro, claro. Pues te diría que depende a qué tipo de trabajo esté dedicándose. Es decir, por ejemplo, si la persona está creando una marca que tenga que ver con algo que es artesanal, vamos a suponer que está creando una línea de cerámica, de piezas de cerámica o tejidos. Esto es algo muy venusino, ¿no? Es muy de las experiencias también del tacto, de la tierra, ¿sí? Entonces ahí miraríamos mucho también el Venus, ¿sí? Entonces depende mucho de a qué sea lo que se esté dedicando la persona. Venus Claro. tiene que ver todo con la estética, con la joyería, con lo artístico, multidisciplinarmente hablando, o sea, puede ser cualquier área, ¿no? Fotografía sería más Neptuno, por ejemplo, ¿eh? Si fuera un proyecto relacionado más con la fotografía audiovisual, sería más Neptuno, ¿vale? Entonces, claro, ahí depende de qué es lo que quiera promocionar. Júpiter sería más adecuado, pues una vez ya tenga esto bien ubicado, para dónde quiere darlo a conocer de forma a lo grande. Por ejemplo, al extranjero, ¿no? En territorios ajenos. Proyección internacional, claro. Exacto, por ejemplo, ¿sí? Sí, sí, sí. Qué interesante. Ujú. Pues bueno, yo creo que vamos a llegar ya más o menos a una hora. No quiero hacer la entrevista súper larga para que el contenido sea fácil de digerir y de entender. Yo no sé si me dejo alguna pregunta por hacerte, no sé si consideras que hay algo que te debería de haber preguntado, que sea como interesante para que tengan en cuenta. No, la verdad es que creo que hemos hablado de temas tan interesantes que no sé, no creo que nos hayamos dejado nada, aunque siempre Sí. saldrían temas, ¿no? Pero simplemente que recomendaría, ¿no? A todas las personas que estén en este camino de crecimiento personal, de toma de conciencia, pues que se acerquen a su carta natal, que esto es un principio. Y a partir de ahí, pues a lo mejor pues el mapa astrocartográfico en función de sus propósitos y que lo tomen siempre pues como una guía, como un apoyo, Mm. ¿sí? Sí, sí, y de hecho, de igual forma que antes hemos hablado que las ciudades, los países, el Barça, el Real Madrid, que no se nos enfaden ahora los del Madrid, tienen su signo solar y solar, lunar, su ascendente y demás, tu marca también. Y Sí. de hecho, diseño holístico es Libra. Entonces, qué importante es tener en cuenta, pues eso, cuál es tu signo solar, lunar, el ascendente de tu carta, la tuya. Te encaja de Y maravilla con lo que haces. claro, fíjate, mi propósito de alma es crear belleza y monto un estudio de diseño que es Libra. Qué bonito, qué bonito. Sí, sí. Porque es que al final es así como de repente te das cuenta de que estás en tu camino, ¿no? Que tu Sí, propósito de alma te ha llevado a montar el negocio que realmente querías hacer, que todo se empieza a ordenar, que desaparecen las personas y situaciones que no tenían que ser, aunque duela mucho, porque tienes que hacer hueco para que aparezcan personas y situaciones nuevas. claro. Y sí, qué importante es estar en este camino de conciencia y, y de bienestar para una misma. Sí, Así que añadiría, Inés, discúlpame, una observación que estoy viendo últimamente. Me estoy encontrando que en general mucha gente está en una cierta crisis interna con deseo de cambio de profesión o cierre de etapas, cambio de pareja o termina la pareja. Entonces, yo creo que hay algo colectivo que nos está moviendo cada vez más a llevarnos a donde debemos estar. Y mm, es probable que también de por ahí se dé como este cierre de ciclos. Estamos en un año 9 que también invita a esto, a un cierre de ciclos. Entonces, con más razón aún la importancia de ver desde esta brújula que es la carta natal, entender el porqué de estos cambios mm. y cómo afrontarlos de la mejor manera posible. Solo este apunte, porque es una observación que estoy viendo últimamente.
Totalmente. Mira, incluso yo que siempre he sentido que diseño holístico era mi camino y que tenía que ir por aquí y tal, he tenido este año una crisis tras mi viaje a Bali, como no podía ser de otra forma, y he decidido parar de forma momentánea las redes sociales para conectar con mi esencia y ver qué es lo que me estaba faltando. Y he conectado con la alegría y el disfrute que se me había a mí olvidado que me da volver a dibujar. Qué importante esto. Y el espacio que me está dando el no publicar en redes sociales lo estoy utilizando para dibujar, para pintar con acuarelas. Ahora ya tengo ideas de cómo incorporar la ilustración a los diseños de marcas. Estoy aprendiendo un nuevo programa. Entonces, sí, de vez en cuando hay que parar. Estas Sí, pequeñas crisis son esenciales para la evolución y como exacto. para recalibrar, si no estás muy desorientada, es como una recalibración, Sí, una orientación. Si correcto. estás por un camino que no tienes que ir para nada, quizá va a ser un poco más doloroso, pero siempre es todo por un bien mayor. Yo siempre lo digo, siempre te abrazo, sé que este momento es duro y complicado, pero si esto no es para ti, si este cliente no llega, si esta situación no prospera, es que Claro, quizá claro. no es por ahí, porque te Es- mereces lo sencillo y lo fluido. Aquí está. Jo, brindo por eso, Inés. Porque nos llegue lo sencillo y lo fluido y yo brindo porque tú aparezcas en la vida de las personas que ya están preparadas para dar ese saltito de ese nuevo lugar al que tienen que ir, porque tienen que vivir, porque tienen que visitar, porque tienen que explorar, para que tú les des como esos tips y ese clic para que den el salto. Pues que Así así que, sea. Ana, Si llegan, pues para mí será un honor acompañarlos. Muchas gracias. sí, a ti por esta maravillosa entrevista, por todo lo que nos has compartido. Dinos cómo podrían ponerse en contacto contigo, aunque también dejaré por aquí abajo anotado cómo te pueden contactar. Perfecto. Pues mira, en mi página web, en sensitiveconnection.org o a través del WhatsApp, si estás en el extranjero, fuera de España, será 0034-661-203-203. Me pueden escribir y encantada pues les contestaré. Genial. Pues Ana, ha sido un auténtico placer y nos vemos prontito nosotras. Hasta pronto, Inés. Un placer. Chao, un Chao, chao. placer. Chao, chao.